Un episodio más de Charlas a la Distancia de Contratiempo Jazz, un espacio en donde entrevistamos desde hace aproximadamente 4 años a músicos nacionales e internacionales para que nos platiquen de su nuevo material. Soy Efraín Alavés, director de este espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sesión de noviembre ya, en donde recibimos, y estamos muy contentos de hacerlo, al baterista español Gonzalo del Val, quien nos va a estar platicando durante 20 minutos acerca de todos los detalles de su nueva producción Lamentos Mestizos, inspirados en la música de raíz mexicana y grabado, claro está, con músicos mexicanos. Así que nos da mucho gusto recibirte aquí en Charlas a la Distancia. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay, Efraín? Pues muchísimas gracias por la invitación al programa y la verdad que estoy muy contento y muy emocionado de compartir con todos vosotros pues todo lo que yo pueda aportar. Bueno, pues muchísimas gracias también por el tiempo, Gonzalo. Hace poquito, hace unos días en realidad, estuviste tocando en el Festival de Barcelona. Cuéntanos un poco cómo estuvo esa experiencia. Sí, hace apenas un par de días que ha dado de hecho ha dado la casualidad, porque no estuvo de ninguna manera planificado que dos discos míos fueran presentados casi en las mismas semanas. He presentado un disco con un pianista catalán, Albert Marqués, que reside en Nueva York, un disco que grabamos el verano pasado y es digamos, de una temática completamente diferente al disco que has comentado antes. Grabamos un disco de free, piano, batería absolutamente libre. Y bueno, por suerte al Festival de Jazz de Barcelona pues le interesó mucho la propuesta y la hemos presentado este fin de semana la verdad que con mucho éxito a todos niveles y muy contento, la verdad. Claro. Un disco que también está ahí, como bien comentas, a la par o paralelo, ¿no? De Lamentos Mestizos. Y bueno, a lo largo de tu discografía has estado tocando con diversos formatos. Ahora nos comentas que estuviste a dúo, has tocado y te gusta el cuarteto, el quinteto, pero te gusta mucho el trío. Cuéntanos un poco de por qué y aprovechando de esto también que nos hables un poco de tu discografía. Sí, bueno, como bien dices, quizás la formación con la que yo empecé, digamos, a trabajar material original mío, siempre un poco he tenido la inquietud de componer desde bien niño. Yo estudié de niño trompeta y estudié música clásica y un poco siempre tuve la inquietud, como te digo, de la composición y de crear cosas más personales, ¿no? Entonces, yo desde el principio, quizás la primera formación con la que empecé a escribir cosas y con la que eh, posteriormente hemos realizado, digamos, varios discos y muchísimas giras, es una formación a trío, piano, contrabajo, batería, que empezó, creo recordar, como en el 2009 con Marco Mezquida al piano y David Pencual al contrabajo. Esta es la formación que más estable he mantenido a lo largo de los años, que más discos he grabado, que más cosas he escrito para ella y que, bueno, pues te puedes imaginar, a lo largo de tantos años pues hemos creado ya un vínculo no solo musical, sino de amistad muy importante. Esta quizás es la formación, como te digo, que más cosas he hecho, pero viendo algo que nunca ha estado ideado así, pero viendo mi discografía, entre disco y disco del trío, pues siempre he tenido otras ideas, otras formas, otras ganas de hacer cosas con otras formaciones, con otros músicos, y básicamente creo que eso es lo que veo. Ahora, viendo desde la distancia, veo mi discografía para atrás, ¿no? Que veo que siempre ahí está mi trío y entre disco y disco voy haciendo, van saliendo ideas diferentes. Claro, y por ejemplo, ¿cómo escoges qué formato vas a utilizar? Dependiendo de la música que vas a grabar, dependiendo de la sonoridad que quieres para tu proyecto, ¿cómo decides? Yo en realidad soy muy, ah,
¿cómo decirlo? Muy disfrutón de la vida. Me explico. Yo voy funcionando en función de lo que me está surgiendo en la vida. De ahí luego lo ligaremos un poco el por qué me preguntarás este disco de Lamentos Mestizos, ¿no? Esta fusión con música de raíz mexicana. Lo que te quiero decir es que en cada momento yo he estado llevando a la música, componiendo o intentando crear diferentes grupos en base un poco a lo que me surgía en la vida personal o en la vida musical. He ido viviendo diferentes situaciones, como por ejemplo mudarme a otro país, y eso me ha provocado una serie evidentemente, de sentimientos, de situaciones en los que me ha gustado imprimirlo en un disco, en una situación, ¿no? Como solemos decir los músicos, un disco es una fotografía de un momento, ¿no? De una situación. Y en eso me gusta recordar un poco estas palabras también del maestro Joaquín Sabina, del músico español, del cantautor español, ¿no? Que dice que él no tiene mucha creatividad, que necesita vivir para que las ideas le vengan, ¿no? Un poco a mí podría suscribir esto, que en realidad la vida, los movimientos que he tenido a nivel de todos los sentidos, pues me han provocado realizar grabaciones o grupos, esto es un poco mi manera de funcionar. Justo antes de hacer esta transmisión, Gonzalo, me comentabas que sí, efectivamente has vivido en varios puntos y uno de ellos es Irlanda. Me imagino que tiene que ver mucho tu estadía ahí con el disco que grabaste en donde aparece el maestro Dave Liebman. Sí, por ejemplo, ves, esta es el porqué de ese disco. A mí me pilló esta situación viviendo en Dublín, en Irlanda, y sí, pues pues, se juntaron los astros, ¿no? En ese caso, que Dave Liebman aparecía por la isla y estaba haciendo unas masterclasses y tocando unos conciertos, y pudimos conocernos. Pude estar compartiendo con él esta masterclass y me pidió de tocar unos ciertos temas. Bueno, total, que hicimos un cierto contacto, y a partir de ahí, pues en esa situación, le pedí un poco si le apetecía grabar. Él se apuntó y salió un disco que la verdad es que le tengo muchísimo cariño, porque es uno de los momentos en los que yo pude compartir con una de las leyendas más importantes del jazz, imagínate, con Dave Liebman, y eso la verdad que provocó que años posteriores, pues, estuve de gira varias veces por España y Europa con Liebman, lo cual me dio, pues te puedes imaginar, una experiencia y una forma de tocar pues muy especial. Esto significa entonces que para ti es muy importante dentro de tu gama musical y de expresión basarte también mucho en la experimentación libre, ¿no? En la improvisación libre. Ya nos comentabas al principio con Efímero y ahora con este caso del maestro Dave Liebman. Entonces también dentro de tu música exploras esa parte. Sí, como te digo, exploro, bueno, más que la improvisación libre, que ya digo, para mí ha sido la primera vez que he grabado un disco absolutamente de principio a fin free con Liebman. De hecho, el disco que se titula Standards in Dublin, realmente planteamos la idea de esto, pues, de tocar estándares, sobre todo, y de hecho recuerdo esta frase de Liebman, ¿no? Que me decía que el público, él me lo decía en inglés, ¿no? Obviamente, el público siente tu lifetime, siempre sabrá tu vida, ¿no? Siempre sabrá de estas. Entonces, un poco esto es lo que te decía antes, es la sensación de no parar, de no hacer cosas, de conocer gente, de conocer diferentes escenas, y eso te da las posibilidades de creación, ¿no? Creo que esa es un poco la visión que tengo. Es evidente que vivir en sitios donde suceden cosas, pues esto, claro, evidentemente es más interesante, ¿no? Por suerte, yo he vivido durante muchísimos años en Barcelona, que es donde vivo actualmente también, y aquí suceden pues muchas cosas, ¿no? Muchas conexiones entre músicos de muchos países, de muchas escenas, y eso te hace un poco crecer, te hace
te hace un poco tener la sensación de querer crear cosas nuevas. Claro. Vamos a hablar ahora sí de este material de Lamentos Mestizos, pero antes me gustaría que platicáramos un poco de un antecedente que para mí lo es, un EP del 2023, en donde ya aparece Paquito Cruz y Benjamín García. Son 4 temas que grabaste con ellos. Para mí es un antecedente a lo que viene con Lamentos Mestizos, pero bueno, ¿por qué no nos situamos un poco en 2023? ¿Cómo conoces a estos músicos mexicanos y por qué decides grabar con ellos este EP? Pues mira, el origen, bueno, el principio de mi conexión con diferentes músicos mexicanos fue el principio, fue con Paquito Cruz. Es un excelente pianista que ya conoces de la ciudad de Jalapa. Y él vino a estudiar a Barcelona el máster de jazz del Conservatorio Liceo, donde yo doy clases. Vino durante un año entero aquí a Barcelona. Y ahí fue donde nos conocimos, ahí fue el principio de nuestra conexión. Desde el principio tuvimos muchísima conexión musical y personal. Tenemos muchísimas inquietudes artísticas muy parecidas. A mí me sorprendió, por ejemplo, que fuera tal, que conociera tanto el lenguaje del flamenco, ¿no? De la música de aquí, que fuera tan conocedor de ese lenguaje, como así, por supuesto, de músicas folclóricas mexicanas y, por supuesto, del jazz. Así que, bueno, la conexión fue esta, fue con Paquito. Nos conocimos aquí, hicimos varios conciertos por aquí, por España, en diferentes clubs. La verdad que siempre tuvimos, como te he dicho antes, una gran química musical y funcionó muy bien. Bueno, cuando él regresó a México, pues surgió la posibilidad de poder estar yo por allí de gira. Y él me presentó un poco a Benjamín García. Yo lo conocí ya en Ciudad de México, en la primera vez que fui para allí. Enseguida también nos hicimos fue todo muy fácil de la conexión musical y decidimos grabar ese EP con 4 canciones, 4 temas que había originales de Paquito, algún original mío también. Y sí, como tú dices, fue un poco la antesala a lo que sería Lamentos. E incluso yo he de reconocer que de todos los temas que grabamos en esa ocasión, el tema que quizás siempre creí que mejor funcionaba entre los 3 era un tema que versionamos también de un tema clásico mexicano. Así que ese fue un poco el origen. Claro, Cielo Rojo. Cielo Rojo, Ujú, efectivamente. exactamente, exactamente. Y bueno, eso fue en 2023 y fue grabado aquí en la Ciudad de México. Sí, fue grabado allí muy rápido, la verdad, quiero recordar una mañana, una tarde. Ujú. Y, y sí, la verdad, bueno, ya como te digo, la conexión musical fue tan rápida ya con Paquita ya nos conocíamos, con Benjamín, ¿no? Pero fue todo muy fácil, la verdad. Y estoy súper contento del resultado musical que fue aquello y, por supuesto, de que diera luz a lo que más tarde ha sido mi próximo disco. Exactamente, que es Lamentos Mestizos, en donde además Valentina Marentes está como cantante, que ella es también de Veracruz y tiene esta conexión mucho con la música de raíz de México, pero también con el jazz, ¿no? Entonces, y tiene muchas otras caras más, eh, Valentina, pero bueno, cuéntanos también cómo decides, me imagino que también por Paquito, la conexión que tienes con él y con la conexión que evidentemente tiene con Jalapa y el conocimiento profundo que tiene de esa escena, habrá sugerido a Valentina cómo fue ese contacto con ella. Pues sí, mira, la verdad es que fue muy especial porque yo a Valentina no la conocía, realmente no la conocía y de hecho no la conocí en México durante la estancia que estuve, porque bueno, no coincidimos nunca, ella, como sabes, también está bastante de gira y, y en esto Paquito un día me mostró un audio de, pues de Valentina en un concierto que estaban tocando a dúo ellos dos. Me mostró un audio y yo, bueno, caí rendido. La verdad que me encantó su raíz, su pasión, su música.
Y bueno, y quedó en eso simplemente, qué bellísima voz y cómo me gusta, qué especial es esto. También luego, efectivamente, como has dicho, descubrí que realmente Valentina tiene un, un control del lenguaje jazzístico súper importante, ¿no? Lo cual también, cuando empecé a plantearme la grabación del disco, de- decididamente creí que Valentina era la persona más indicada, absolutamente. Me había enamorado toda su raíz mexicana, que era un poco lo que iba buscando yo en este nuevo disco, pero a la vez, claro, sabía que iba a estar reunido en un estudio, en unos conciertos con un músico, en el sentido más amplio de la palabra, con una persona que también podríamos realizar canciones, arreglos en los que ella los iba a entender a la perfección, que iba a poder improvisar sobre ellos, y en Ujú, eso yo creo que Valentina es una de las voces más increíbles que he oído yo en los últimos años. ujú. Cuéntanos cómo fuiste armando el listado de canciones. Me llama mucho la atención porque la mayoría sí son canciones de compositores mexicanos, entre ellos Agustín Lara y también José Alfredo Jiménez. Pero ¿cómo fuiste armando el set list y por qué música mexicana, Gonzalo? Bueno, esto igual te sorprende como ha sorprendido a muchos amigos mexicanos y esto, pero es que yo tengo realmente tengo un gran background musical mexicano en familiar. Ujú, Y así que en realidad co- lo que yo, las dos veces, las dos giras que hice en México antes de empezar a pensar en el disco, yo evidentemente, yo ya, como te digo, tengo desde pequeñito escuchado música mexicana en mi pueblo, en mi familia. Para mí es algo bastante, como te digo, bastante familiar el escuchar este tipo de música. Y encima, estas dos veces que fui de gira a México, pues evidentemente me descubrí pues muchísimas más cosas, muchísimas más canciones, muchísimas más artistas. Y, y a la vuelta, recuerdo perfectamente un poco a la vuelta de mi segunda gira, pensé que mira, que realmente, bueno, bien es cierto que llevaba pensando antes de ir a México, incluso una de las cosas que estaba dándole vueltas es que me apetecía un montón realizar un disco con la voz, una de las cosas que no había realizado nunca. Como bien sabes, claro, soy un batería de jazz y casi y todos mis discos habían sido planteados instrumentalmente, ¿no? ujú, Y llevaba tiempo pensando en esto, en decir, bueno, a ver cómo planteo un disco, me encantaría qué tipo de formación o de arreglos podría hacer para hacerlo con una cantante. Y al volver de México lo tuve clarísimo que iba a hacer un pequeño homenaje, como lo digo un poco en el libreto interior del disco, es un homenaje un poco también a mi pasado, a mi familia, a todos mis recuerdos musicales también, no solo de haber explorado en México muchas cosas, sino que también le debo esto también a mi familia, ¿no? Y pensé que era el momento un poco de esto, de realizar, empezar a realizar un trabajo pensando en la voz por primera vez, pensando en la voz, lo cual es algo realmente diferente. Para un músico de jazz, la voz, bueno, para todo, pero la voz es algo mucho más complejo que un instrumento, en el sentido que ahí tienes letra, bueno, ¿qué te voy a decir, no? Entonces empecé a trabajar diferentes canciones y temas que yo también había escuchado desde pequeñito. Había descubierto en México quizás, pero no, canciones de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez, yo las conocía desde pequeñito y las había cantado, las había bailado en las fiestas de mi pueblo. Lo único que yo no tenía la profundidad de saber quién eran esos autores, cómo los habían compuesto, y ahí fue un poco el proceso que hice. Hice un gran proceso de investigación, de composición hacia, hacia esos autores que yo tanto amo bueno, yo diría y seguramente casi todos los españoles, porque desde Agustín Lara a José Alfredo Jiménez, por ejemplo, yo no sabía que Agustín Lara pues, tiene una estatua en el centro de Madrid y que el himno de Granada, de una ciudad de España, es compuesto por Agustín Lara, o el chotis más importante de Madrid, de la ciudad de Madrid, ujú. es también de Agustín Lara, ¿no? Y no digamos de José Alfredo. O sea que un poco viene esto, que no te creas, yo tenía un background ya familiar muy importante y fue un poco
descubriendo y seleccionando canciones, a la vez que también, como te he dicho, ya incluso en la entrevista te he dicho que yo soy muy fan de Joaquín Sabina, y Sabina, el cantautor, también tiene un gran cariño a México y tiene un montón de canciones dedicadas a vuestro país y a Ujú, la música de vuestro país. Y seleccioné también uno de los temas de él que está dedicado a Chabela Vargas y a todo el mundo, ya ujú, digamos, a esa época mexicana. Y es uno de los temas también que metí dentro del disco. ujú. De hecho, además hay un tema tuyo, que es Alma de Veracruz. Sí, precisamente, bueno, uno de los sitios que descubrí y me enamoró al ir a México fue Veracruz, ¿cómo no? Ujú, Es un, como te he dicho antes, un poco la línea que he tenido siempre a lo largo de mi vida ha sido descubrir cosas, vivir cosas, emocionarme con cosas y escribir a raíz de esto. Y ujú, este tema no es más que un homenaje. Primero un homenaje porque empieza con las primeras notas, es un homenaje a Agustín Lara. ujú, Las primeras notas de la canción son notas que él realiza en la canción de Veracruz. ujú, Y sí, es mi pequeño, una composición dedicada al puerto que me apasionó y disfruté muchísimo. ujú. Compártenos un poco de cómo fue ese acercamiento del arreglo. Nosotros ubicamos esas canciones de las que ya has mencionado, pero ¿cómo fueron los arreglos para darle la vuelta y que sonara a ti y al proyecto que estabas desarrollando? Sí, precisamente cuando decidí realizar el disco, pensé absolutamente en un compañero, como pongo en el disco, los arreglos en realidad están compuestos, están hechos por un compañero, un músico mío, amigo, increíble, Luis Jiménez, guitarrista de Zaragoza, de aquí de España, y realizamos un poco una tarea los dos de seleccionar los temas, como dije, lo hice yo más yo, pero a nivel de arreglos nos reunimos un montón de veces y empezamos a calibrar esto. Tuve la seguridad siempre con Luis de que Luis es uno de los guitarristas de jazz más increíbles de aquí de España, pero sobre todo también lo que más valoro en él es el conocimiento de la música folclórica que tiene, especialmente la música folclórica argentina y de otras músicas, ¿no? Y evidentemente hemos compartido música en muchos discos también, en muchos conciertos, y nos empezamos a reunir un poco para trabajar esto, para trabajar. Primero sabíamos que iba a ser a quinteto con toda la instrumentación, y, y trabajar cada tema uno por uno basándonos un poco en la letra, basándonos un poco en Valentina también, que sabíamos perfectamente, en cada momento pensábamos en ella a ver si le iba a encajar a ella, si no le iba a encajar. Pero bueno, la idea, como te digo, es que los arreglos están trabajados con Luis Jiménez, lo cual para mí era una garantía de, de calidad. Ante todo esto que nos estás comentando, Gonzalo, ya el momento de la grabación, ¿cómo resultó todo en el estudio? Sí, pues por suerte, la verdad es que cuando planteamos la grabación, se pudo realizar una gira. Realmente vinieron, bueno, Benjamín ya vivía aquí en Barcelona, estuvo viviendo también un año aquí en Barcelona, o sea que Benjamín ya estaba por aquí. Y Paquito, Cruz y Valentina pudieron venir de gira por España. Hicimos como 6 o 7 conciertos, recuerdo, o algo así. Fue muy especial también. Fue la segunda vez que me había pasado porque hicimos como una pequeña gira antes y la grabación posteriormente a esos conciertos, lo cual nos dio un poco esta seguridad de poder trabajar todos los arreglos, todos los temas antes de ir al estudio. Y sí, hicimos como te digo, una pequeña gira por varias ciudades de España y nos fuimos a grabar en un estudio que a mí me gusta mucho, que está en Girona, muy cerquita de Barcelona. Ujú, Y la verdad que muy contento del resultado final a nivel también ujú. técnico. La verdad que estoy súper contento de cómo suena y espero que los oyentes también lo puedan chequear. Que eso es muy importante, ¿no? Haber sonado los temas antes de entrar
al estudio, yo creo que también sirvió mucho, ¿no? Absolutamente, como te digo, y solo me había pasado en un disco anterior. Como no sé si por ahí en México es lo más habitual, pero por aquí lo más habitual a veces es como, bueno, entras al estudio de grabación, vas a grabar, como nos ha pasado con el anterior disco del dúo de Free, como te he dicho, ¿no? Bueno, pues grabas y posteriormente, quizás si tienes suerte, pues te salen conciertos, te salen giras, ¿no? Pero siempre es como posterior, ¿no? A la grabación. Mm. Y solo me había pasado anteriormente en un disco y con este, con Lamentos Mestizos, me ha pasado y realmente reconozco que es una gran garantía, ¿no? El realizar unos cuantos conciertos, matizar todos los detalles, etcétera, y más cuando es un quinteto con, con esta instrumentación. Y nos ayudó muchísimo porque al entrar al estudio fue muy rápido, fue todo súper rápido y gracias a esto, evidentemente. Pero ya te digo que no sé allí, pero desde luego aquí no es lo más habitual. Lo habitual es entrar al estudio y luego, bueno, pues ese material, ese proyecto, a ver si se da a cabo y se puede conseguir conciertos, ¿no? Pero lo ideal sería lo que sucedió con Lamentos, claro. Exactamente. Pues bueno, para el público que nos está viendo en este momento, todo esto de lo que estamos hablando, de estos temas, de lo que ya nos compartió Gonzalo, va a sonar en vivo aquí en México, en la Ciudad de México, que es donde nosotros nos estamos realizando esta transmisión. Va a sonar, es decir, vas a venir, vas a hacer una gira en el país a partir de abril del 2025. ¿Por qué no nos cuentas un poco de ello, Gonzalo? Sí, bueno, se está un poco trabajando en cerrar más fechas, pero seguro que estaré el mes de abril, las 3 primeras semanas de abril por México. Seguro que presentamos el disco en Ciudad de México, lo presentamos en Jalapa, bueno, en varias ciudades. Como te digo, se están cerrando varias cosas, así que prefiero no comunicarlo ahora porque no están todo cerrado, pero seguro que por redes sociales y por la web se comunicará todo y espero que nos podamos ver por allí. Seguro. ¿Maquilaste este material? Perdón, perdón. Que si maquilaste, que si lo hiciste físico. O sea, el disco va a estar físico. Ah, ¿O sí, solo- sí, sí. El disco, perdón, perdón, no entendía. Sí, sí, sí. El disco ya está físico, está en todas las plataformas digitales, Ujú. pero ya lo tenemos en físico y, por supuesto, cuando vayamos para México estaremos ahí con copias y estaremos y sobre todo, bueno, estaremos con Valentina, con Paquito, con Benjamín y con muchísimas ganas de juntarnos otra vez, imagínate, Claro, viviendo tan lejos y con estas ganas que tenemos de compartir otra vez música. claro, Seguro que allí disfrutaremos y esperemos que hagamos disfrutar al público. seguro. En el material también aparecen percusiones, hay un colaborador especial. Sí, en el disco conté con uno de los percusionistas que más me gustan a mí, un percusionista de Granada, un percusionista de flamenco, con el cual tengo una amistad muy grande y sobre todo que tiene una experiencia y una musicalidad espectacular, el Cheyenne. Es un percusionista que, ya digo, muy cotizado en el mundo del flamenco y para esos temas como, bueno, ya escucharéis que incluso tenemos fusionados ritmos flamenco, jazz, pues lo veía muy claro que quería contar con el Cheyenne y que nos ayudara para reforzar esa parte percusiva, ¿no? Del flamenco. Claro. Bueno, entonces ahí también hay una colaboración especial en este material. ¿Algo que quieras agregar, Gonzalo, de este disco? Nos gustaría también que nos comentaras un poco qué vas a estar haciendo, por lo menos de aquí a diciembre, para que el público sepa tus actividades. Evidentemente que nos des también tus redes sociales para la gente que está aquí con nosotros y que pueda tener contacto contigo. Bueno, de este disco, como te he dicho, con muchísimas ganas de ir para allí, la verdad que creo que estoy muy contento con el resultado final y creo que para todos los oyentes de México espero que disfruten con estas canciones vuestras, que desde una perspectiva con mucha humildad y con mucho cariño he intentado fusionar con arreglos contemporáneos y con un grupo de jazz contemporáneo
sin que pierdan la esencia, al menos eso ha sido la intención. Espero que se disfrute de esa manera. En cuanto a lo que hago por aquí, ahora mismo tengo bastante actividad. No, como sabes, muchas veces los baterías no solo lideramos nuestros proyectos, sino que Sí. yo trabajo bastante de sideman también y tengo varios conciertos por toda la zona con diferentes formaciones. También estoy con un trío de jazz, digamos, de gira también por España. También ahora viene un organista de Nueva York, viene a finales de noviembre y estoy también con él de gira. Así que, bueno, la actividad por aquí es, de momento no me quejo, es bastante intensa y con muchos conciertos. Así que si alguien está interesado en todo lo que estoy haciendo y todo lo que hago y todo lo que haré, pues como tú has dicho, estoy en las redes sociales, tengo una página web, así que cualquier cosa, pues que me escriban o que conecten por allí. Ujú. Y nos comentaste que tu material, bueno, la mayoría de tu música, si no es que toda tu música está también en plataformas digitales. Sí, sí, ahora mismo ya, de hecho, a raíz de este disco, que yo soy un poco desastre, la verdad, a nivel de plataformas y todo esto, a raíz de Ujú. este disco, la discográfica con la que hemos sacado el disco, que se llama Microscopy, la cual también quiero agradecer desde aquí el esfuerzo que ha hecho y el trabajo que ha hecho, que estoy súper contento. Ujú. Pues a raíz de este disco se ha ordenado todos los discos en las plataformas, así que sí, por ahí tienen toda la música que he hecho hasta ahora. Claro. Pues un gusto que hayas estado con nosotros, Gonzalo. Antes de terminar, para aprovechar, cuéntanos cómo está actualmente la escena del jazz en Barcelona. ¿Cómo va todo por allá? Bueno, como no sé si sabéis, claro, Barcelona es un sitio, dentro de lo que es del país, es un sitio que siempre ha sido muy importante a nivel de jazz. De hecho, yo no soy nacido aquí y el por qué me vine aquí era un poco por esto. Desde hace muchas décadas, Barcelona ha sido siempre como un punto pionero dentro del jazz nacional de aquí de España, ¿no? En los últimos años tengo la sensación que a nivel de escuelas en Barcelona seguramente están las mejores escuelas de jazz de España o algunas de las mejores, no se puede decir de las mejores, ¿no? Pero sí que lo que se puede decir es que hay muchas escuelas en muy poco espacio, ¿no? Que solamente en Barcelona hay 3 escuelas superiores, 3 universidades de jazz. Esto lo que lo que provoca es que, claro, hay un montón de estudiantes de todos los sitios, de todas las zonas de España, de todas las zonas del mundo y especialmente de Latinoamérica, de muchísimos mexicanos también. Y claro, y esto provoca la cantidad, como se dice hace sociológicamente, la cantidad provoca calidad, ¿no? Y en la ciudad pues hay bastante movimiento, hay muchísima música y creo que ahora, a pesar de que ha habido unos años después de la pandemia que yo lo veía bastante complicados aquí solamente, quiero decir, solamente en Barcelona, yo creo que ahora es una época que hay no todos los clubs, no todas las, evidentemente, no todo lo que todos quisiéramos, ¿no? Pero creo que hay bastantes cosas y hay, como te digo, muchísimos estudiantes, muchísima actividad, muchísima fusión entre tantas culturas. Y creo que es un buen sitio para venir, estudiar o crear. Y creo que ahora mismo es una buena época. Ok. Gonzalo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Charlas a la Distancia. Mucha suerte en los próximos meses con tus actividades y bueno, te vemos en México en el 2025. Pues gracias a ti, Efraín, bueno, y a toda la gente que lo vea o que lo escuche. Muchísimas gracias y como has dicho, esperemos que nos veamos prontito por allí. Seguro. Un abrazo desde la Ciudad de México y muchísimas gracias por todo. Mucha suerte.